La segunda parte del programa, ahora tratamos ya aspectos puntuales de lo que consta en este proyecto de nueva Constitución. Doy la palabra al doctor Pablo Guerrero para que haga conocer su apreciación, su lectura, su interpretación y que le conduce a votar por el no, diciendo para que no te quiten la casa, el carro, la computadora, tu oficina, tus bienes, tu esfuerzo. ¿De dónde surge esta preocupación que ustedes señalan en este papel, en este documento que están repartiendo? Del artículo 3, numeral 5, que a la letra reza, con su venia, Andrés. Dice así: son deberes primordiales del Estado. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable, y aquí viene el golazo al pueblo ecuatoriano, y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Si usted concurre o va al diccionario de la lengua española y lee la palabra recursos, y cito al diccionario, son los bienes y los medios de subsistencia. Es decir, que mañana el Politburó, o el señor Patiño, o el propio señor Correa, o el propio señor Alvarado, dirán: aquí hay que redistribuir al señor que se ha esforzado, tiene muchos bienes, y sus recursos tienen que ser distribuidos de otra manera. Inclusive llegan a la impertinencia y a la inmoralidad en el proyecto de decir que se va a redistribuir los medios de subsistencia, es decir, el bailejo del albañil, el micrófono del periodista, el código del abogado. Y esto no es grandielocuencia, ya ha pasado en funestas y aciagas épocas de la historia de la humanidad bajo los regímenes totalitarios, fascistoides y socialistas como el que tenemos en esta coyuntura. Por eso yo exhorto al pueblo ecuatoriano que defienda sus bienes personales, sus bienes particulares, porque lo que está escrito tiene que cumplirse, porque la ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Y no se crea que es una cuestión de liviandad o light, para usar un anglicismo, y que se diga que eso es una exageración. Está escrito en la Constitución. Pasa en Venezuela, pasa en Bolivia. El día de hoy en Venezuela se redistribuyen los bienes particulares. Por eso exhortamos al pueblo ecuatoriano que no se deje meter el golazo, porque le van a meter la mano a su esfuerzo, a sus bienes, a su sacrificio y a sus medios de subsistencia. No lo digo yo, lo dice mi estimado Andrés, si me permite terminar el artículo. Lo digo con un argumento categórico. Por favor, por eso voy a votar por el no. Y creo que no es motivo de chiste, caballero, en lo que yo estoy diciendo. Le voy a decir por qué no es motivo de chiste. Vamos a ir en juego la propiedad de los ecuatorianos. Vamos a ir. Los socialistas quieren redistribuir. Habremos gentes que les saldremos al paso porque no les vamos a dar chance. Por eso vamos a votar 1.000.000 de veces no. Silvia Salgado, por favor. Bueno, tras esta interpretación malintencionada desde todo ángulo, que cumple, diría yo, esa misión que tienen ciertos sectores y voceros de esos sectores de manipular la información, quisiera referirme de manera muy concreta al artículo 323, con hechos y con los artículos textualmente, en donde indica: se prohíbe toda forma de confiscación. Confiscación, igual el diccionario, es quitar. Esto realmente hace ver que es malintencionada esa interpretación, y peor aún, diría yo, las formas de propiedad, los tipos de propiedad que establece el mismo texto constitucional, dan cuenta de que son las mismas, inclusive que desde el año 78 contemplan la Constitución acá en el país. Que en esta actual logra definir, diría yo, más ampliamente, incluir y reconocer las diferentes formas de propiedad. Pero igualmente esta lo establece aquí, el respeto a la propiedad privada, a la propiedad pública, reconoce la propiedad comunitaria, reconoce la propiedad cooperativa. Es decir, yo creo que lejos de causar el temor, especialmente... Sí, pero hay que terminar de leer eso, siempre y cuando se cumpla con la función social. Con la función social, la función social, y ecológica. Andrés, sí. Textualmente la función social ha estado en las 20 constituciones que ha tenido este país, y en la 78 lo precisa más aún. Es decir, la función social implica dar cuenta también de que los bienes que tenemos pagan impuestos, de que la función social implica dar cuenta también de que las tierras que tenemos
permite cumplir una acción y una labor social cuando tienen que producir, cuando ese producto tiene que satisfacer realmente las necesidades de un pueblo. Eso para nosotros es importante, ser frontales y recurrir a la verdad y no a estos subterfugios que realmente confunden al pueblo ecuatoriano. Estoy leyendo el texto del proyecto, no me estoy inventando nada. Por favor. Andrés, yo lo que veo es que aquí los únicos que interpretan con buena intención este proyecto son los señores exasambleístas de gobierno. Los demás no tenemos derecho a interpretar porque inmediatamente se nos acusa de mala fe, de mala intención. Bueno, ellos deben de interpretarla con tan buena fe que interpretaron para su beneficio lo de los plenos poderes, pero en cambio interpretan el mandato del pueblo de la autodisolución con receso. Pero aquí hay otro tema que me preocupa enormemente. Que yo considero un mamotreto de proyecto. No es otra cosa, entre otras, que la puerta abierta para que el Ecuador en poco tiempo más se convierta en una isla de los delincuentes internacionales. ¿En qué consiste ese proyecto? Artículo 41 concretamente. Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Fueron incapaces de establecer que el reconocimiento de un asilo y refugio, como lo dice la actual Constitución y como lo dicen todas las constituciones del mundo, solamente se puede dar en temas de asilo político. Entonces, lo dejan una vez más a la interpretación, para que con leyes posteriores el corcho Congreso que viene, que es ese régimen de transición, ese congresillo, establezca todos los pasos que se dieron para el caso de estas chicas mexicanas que sobrevivieron al ataque de Angostura. Yo les pido al pueblo ecuatoriano que lea bien este artículo 41 e inmediatamente recuerde lo de las chicas mexicanas. Primero, asilo y refugio sin determinar qué delito político. En el mismo artículo se señala: el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. Tienen las chicas mexicanas, no las devuelven. No se aplicará a las personas solicitantes del asilo y refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso. Tiene un delincuente afuera, sea subversivo, un delincuente internacional, se le da asilo, se le da refugio, no se lo devuelve, tampoco se lo procesa. Y por último, en este proyecto de constitución regalona de la nacionalidad ecuatoriana, por el solo hecho de estar 5 años en el país, le dan la nacionalidad sin adquirir la carta de naturalización. Y lo más grave, que puede darse con el caso de la famosa Esperanza con el difunto Aizalia, que viene una extranjera o un extranjero de estos delincuentes internacionales y se casa con un ecuatoriano o una ecuatoriana, así sea 3 meses después de llegar al Ecuador, le dan la nacionalidad ecuatoriana. Qué linda soberanía la que defendieron, regalándole la nacionalidad a todo el mundo. Alfonso Germánico Pinto, por favor. A ver, hay dos temas, ¿no? Fundamentales. El tema de la propiedad y el tema de la asilo. Me refiero a la encíclica Solicitudo Rei Socialis del Papa Juan Pablo II, que voy a leer. Es necesario recordar, una vez más, aquel principio peculiar de la doctrina cristiana. Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, sobre ella grava una hipoteca social, lo dice el Papa. Es decir, posee como cualidad intrínseca una función social, fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes. Es decir, todo sentido de la función social. Respecto a la confiscación, no voy a repetir lo que ya se dijo, pero sí quiero referirme al artículo 329, que habla claramente de los trabajadores autónomos, el obrero que trabaja con su material, para referirnos a esas cuestiones, ¿no?